pero bueno, igual vamos a hacer un pequeño repaso respecto a los principales conceptos sobre gobernabilidad y políticas públicas. Y he empezado el módulo con un tema bastante complejo, espero que no haya sido muy complicado, pero el tema de la democracia es básicamente el punto de inicio para hablar sobre temas de gobernabilidad y políticas públicas. Diría yo que incluso es una condición necesaria, principal, para poder desarrollar la gobernabilidad y las políticas públicas en general como instrumento de gestión pública. Entonces, vamos a recordar un poquito y afianzar algunas cosas que hemos desarrollado en el módulo 1 para que podamos luego pasar al trabajo en grupo, que es donde me interesa que ustedes puedan aplicar lo aprendido, sobre todo identificar las fases de desarrollo, de diseño, de formulación de las políticas públicas. Vamos a llegar hoy día hasta lo que es formulación y mañana vamos a estar viendo la parte más práctica de lo que tiene que ver con el sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas. También vamos a trabajar en grupo. Empecemos con el primer tema sobre democracia y gobernabilidad, el régimen democrático y Estado de Derecho y quiénes son los actores, las instituciones y las condiciones que permiten la gobernabilidad del país como condiciones previas necesarias para lo que implica una gestión pública moderna y la implementación de políticas públicas. Hemos escuchado un punto importante hasta aquí, son 20 minutos, no los voy a pasar todos, solamente quería introducirles un poco al tema que tenemos el día de hoy, sobre la democracia y aquellos aspectos que son importantes o son los pilares para considerar que tenemos un sistema democrático que permite la gobernabilidad del país y que permite la gestión pública moderna. El profesor... Está el video. Les voy a pedir que por favor a todos o de repente a los administradores puedan silenciar o no permitir que ingresen con audio porque si no interrumpimos un poco la clase. Gracias. A todos por favor mantener sus audios todavía en silencio hasta que abrimos el micro para participar. Bien, entonces lo que les comentaba y que es muy importante, ¿no? Y lo que el profesor Martín Tanaka ha mencionado aquí en este video, que suele ser una suerte de análisis que pareciera que fuera un análisis actual, pareciera que estamos hablando del actual contexto en el cual estamos viviendo todos. Sin embargo, esta clase data de unos años atrás, no está hablando de lo que está pasando actualmente. Entonces, aquí y muy importante poder tener en cuenta que el contexto electoral siempre trae a colación circunstancias o condiciones que el país vive como ya mucho o bastante tiempo atrás. Esto de que somos la paradoja de cómo es que convive una especie de sistema democrático con la falta de actores principales para que cumpliéramos esta condición de régimen democrático. Los actores principales en democracia y lo que está ya, se había ya especificado en las cápsulas, en los videos que se presentaron, son principalmente y no solo la sociedad civil, sino también el sistema de partidos, el número de partidos que tiene, de partidos políticos con los que cuenta una sociedad, como también la propia ciudadanía, que debe ser, entre comillas, activa y participativa. Lo que se ha mencionado en el video es que suele haber muy poco tiempo para la participación efectiva en el proceso mismo del sistema político o de la tranza de poderes que se dan en el Estado, y que más bien tenemos una participación solamente cada 5 años, como es de conocimiento de todos, que se convierte en esta suerte de democracia delegativa, ¿no? Te cedo, te doy mi cheque en blanco para que puedas gobernar. Y da la casualidad que durante muchos años, justamente, tenemos no partidos políticos, sino líderes también entre comillas, porque una característica de los actores que constituyen un sistema democrático es que haya un liderazgo y representatividad de la sociedad para poder llevar adelante la causa del Estado, que es pues la de garantizar los derechos y la de aplicar normas para cumplimiento de deberes, ¿no? Que es lo mínimo necesario.
para hablar de un Estado democrático. Sin embargo, estos actores no suelen necesariamente tener ese liderazgo y representatividad que quisiéramos y que se menciona en el video que resultan pues ser en un sistema más bien caudillista, donde siempre hay una persona, una figura central que es la que finalmente lleva adelante un plan casi personal, casi propio de gobierno, ¿no? Y esto finalmente suele afectar la gobernabilidad. ¿Y qué significa gobernabilidad? Y lo habíamos ya dicho en la clase, durante la semana de clase, la gobernabilidad es justamente las condiciones que permiten que se pueda gobernar un país, que se pueda lograr implementar las causas del Estado, que es la de garantizar los derechos y deberes ciudadanos. ¿Existe gobernabilidad en nuestro país? Quizás ahorita, si yo pongo esta pregunta a micro abierto, ya me imagino más o menos algunas de las respuestas. Pero la pregunta más bien va por cómo hemos logrado sobrevivir a todo este proceso si es que en realidad no tenemos un sistema claro de actores, de partidos, de ciudadanía activa y participativa que permitan la solidez de nuestro régimen democrático, si consideramos que somos todavía un régimen político democrático, ¿no? En el que se garantizan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, estamos ante un contexto en el cual, aun cuando nuestra democracia, nuestra particular forma de régimen democrático, no cuenta con los actores claves de manera representativa que consoliden este sistema, aún así existe un proceso de Estado de Derecho mínimamente que se ha logrado, al menos se ha logrado a partir del 2000 a la fecha, en el que la mayoría puede gozar de ellos y ejercerlos. La mayoría, quiero decir, porque también es otra suerte de paradoja el hecho de que existe democracia o somos parte de un régimen democrático, pero que convive con la desigualdad. Aun cuando el principio básico de la democracia suele ser la de igualdad de derechos y de deberes. Sin embargo, es importante mencionar que este régimen democrático actual sobre el cual vivimos, lamentablemente convive con la desigualdad en el ejercicio práctico de derechos y deberes. No todos gozan de ese privilegio, prácticamente. Es un privilegio en muchos territorios de nuestro estado. No tenemos este principio de igualdad realmente. Entonces, constituye aquí una tarea o un desafío, como se habrán dado cuenta, que exista un sistema de partidos que sean representativos. ¿De quiénes? De la ciudadanía. Pero existe una ciudadanía, como lo pide la democracia, que es activa y participativa. En realidad tenemos esta capacidad ciudadana de ejercer nuestros deberes ciudadanos y de estar al corriente de la supervisión, vigilancia, fiscalización y acompañamiento de las diferentes políticas públicas del Estado para que realmente se lleguen a implementar de manera eficiente y eficaz como dicta lo que significa la gestión pública moderna. Quizás por allí también venga uno de los problemas prácticos de la base de lo que significa la organización misma para lograr sistemas representativos de partidos políticos. Entonces, esto es una breve introducción de lo que era el tema de la democracia y la gobernabilidad. Y hemos tocado también el punto 2 sobre lo que es Estado y gestión pública. Es importante que tengamos muy claro que dentro de este sistema de régimen democrático, la separación de poderes del Estado, en este caso del Estado peruano, sea siempre respetado, se mantenga en el tiempo, porque a partir de eso es que podemos de alguna manera
concretar, consolidar un Estado democrático, ¿no? ¿Y cuáles son los principales poderes del Estado? Ya está, esto está resumido porque en definitiva eso ya lo hemos visto en el módulo, en el material que les he dejado. Tenemos tres poderes principales que son los que cumplen las funciones de todo Estado, el poder ejecutivo, la del poder legislativo y la del poder judicial, que cumplen la función jurisdiccional, ejecutiva y legislativa, ¿no? La de elaboración, gestión de las leyes, la de la ejecución misma de las mismas, y del Poder Judicial la de garantizar y aplicar la norma al donde constituye de manera particular a cada caso. Entonces, esta es la arquitectura institucional del Estado. Y por ese punto es importante saber que esta arquitectura está compuesta cada una, en cada poder, de diferentes órganos que cumplen o ejercen la voluntad estatal. Ahora, existen dentro de la dinámica de los órganos que ejercen la voluntad estatal fases en las que se toman decisiones, se ejecutan y se restituyen o reparan reparan a las personas. Entonces, esto significa un sistema tripartito del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno cumple estas fases: la de decisión, que en este caso de manera práctica, la toma de decisiones a nivel de las normas constitutivas que se van a aplicar en el país, la tiene el Congreso de la República. La de ejecución, que tiene que ver con la aplicación de estas normas, y la de garantizar la provisión de servicios a los ciudadanos, que la ejerce el Poder Ejecutivo con todos sus organismos, y la de restitución o reparación, que la ejerce el Poder Judicial cuando se ha transgredido la norma y afecta a los ciudadanos. Entonces son ellos los encargados de aplicar la norma, ¿no? Y restituir y reparar. Este es digamos que la separación de poderes y el sistema tripartito clarísimo, tal cual como constituye a nuestro Estado, el Estado peruano, y definitivamente esto está refrendado en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú, que es la que norma y guía la separación de los poderes. Bien, entonces, hasta aquí, por ahí creo que he visto a alguien. Listo. Ya. Bueno, ahí ya seguro estarán ampliando el material, estarán entregando, pero ya ustedes van a poder acceder al Classroom y van a poder ver ya con mayor detenimiento cada uno de los temas que se han tocado dentro del módulo 1. Bien, entonces, hasta aquí me gustaría escucharles, y ahí les pido que por favor utilicemos nuestros emoticones que tenemos aquí para levantar la mano, para el que quiera participar. Brevemente, por favor, concretamente, ahí sí les voy a pedir, sobre lo que significa el Estado peruano y por qué creen que existe esta paradoja de nuestro sistema, cómo es que hemos sobrevivido todo este tiempo, cuando aún los actores, instituciones que conforman un sistema democrático no están totalmente consolidados o desarrollados. Entonces vamos a empezar por la primera participación de Jesús Augusto, que ha hablado de un término muy importante, que siempre que siempre se escucha, que es la demagogia, ¿no? Hablamos de democracia, pero suele pasar que en el país terminamos hablando de demagogia y ya no de la democracia. Y la demagogia quizás es uno de los principales instrumentos, herramientas que ha utilizado este sistema caudillista de representación, no de partidos, sino de una sola persona, el sistema personalista de gobierno, de conducción del país, para poder tener a las masas contentas. ¿Qué significa esto? Que muchos regímenes a nivel latinoamericano también, no solo en el Perú, han usado la voluntad popular para lograr esa representatividad, lograr ese respaldo a sus gobiernos, aun cuando son personas como en sí mismas, seres particulares, los que están conduciendo
el país. Entonces, y ahora cuando veamos los tipos de políticas públicas que existen, porque aún esa parte quiero comentar, van a darse cuenta dónde es que ciertos tipos de políticas permiten desarrollar esta demagogia, esta dictadura del pueblo, por el cual se usa mucho el poder responder a toda su voluntad para sentir ese respaldo y tener esa fuente de representatividad que en realidad finalmente no tienen, porque cuando ingresan sin partidos al gobierno o terminan separándose del partido con el cual ingresaron, que aparentemente puede ser que pase en lo que viene de los siguientes 5 años, y se hace uso de la demagogia. Entonces es importante también ahí revisar y entender qué partidos o qué, en todo caso, qué gobiernos del último quinquenio al menos han tenido este proceso y cómo se ha utilizado, ¿no? Con respecto a lo que mencionó Valerie sobre este tema de los outsiders, es cierto que en el país no existen partidos políticos como tal, más que voy ahí sin que nadie se ofenda, poder decir que el Partido Comunista Peruano y el Partido Aprista Peruano son quizás los dos únicos partidos actualmente que existen, que están vigentes y que cumplen con las características de los partidos políticos, entre comillas también, que significa no solo la participación, la representación hacia afuera, sino también principalmente el sistema representativo hacia adentro. Eso quiere decir que no es que haya una persona que ingresa y paga 2 millones y que obtiene el número 1 para la lista del Congreso, sino que dentro de un sistema de partidos formal y representativo, estas personas deben de tener el respaldo de su grupo también y deben haber sido elegidos a la interna en estas elecciones primarias, quiénes son los que van a representar del partido en el Congreso. Esta característica importante no se da necesariamente y generalmente pues es una persona como yo, por ejemplo, que mañana decido llamar a mi partido político La Luz de la Esperanza y convoco a Gerardo y convoco a Roselyn, a Carla y a Patricia y decidimos colocarnos números aleatorios y postular al Congreso y yo postularía a la presidencia, ¿no? Y así nace mi partido. No es una convocatoria que nace de la ciudadanía. Y aquí hay un punto importante, no hemos tenido gobiernos democráticos muchos, o sea, venimos de un antecedente de los gobiernos militaristas y quizás ni siquiera tendríamos que remontarnos solamente hasta Fujimori, sino probablemente hasta los inicios de la República y justo en el marco de la celebración del Bicentenario, tener en cuenta cómo surgió nuestra República, cómo en realidad hemos llevado adelante nuestros gobiernos para entender mejor la paradoja que vive el Estado peruano. Y es importante recordar que los actores de todo sistema democrático no solamente son los partidos y la ciudadanía, también son la sociedad civil, esta sociedad civil que no tiene un carácter económico, sino que más bien tiene un carácter voluntario, un carácter de representación social organizada, pero también el sector económico es un actor dentro de un sistema democrático. No podemos demonizarlo, más bien debemos de entender que esta repartición de poderes, porque tiene que ver con el repartir poderes, no beneficios, repartir poderes de manera equilibrada, es lo que cimienta las bases de un Estado democrático. Una sociedad civil representativa, un sistema de partidos políticos representativos del poder, de la sociedad, un sector económico que tiene voluntad de coordinar, establecer acuerdos y una ciudadanía activa y participativa. El sector económico no está desligado de lo que representan los cimientos de una democracia. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No es que está mal, está bien. El problema es que quienes coordinan, transan y acuerdan con los otros actores
no son estos representativos de la ciudadanía. Y es por eso es que donde caemos justamente en la cuestión de la corrupción, de la que tanto se habla, del tema de conflicto de intereses y del problema de que se dan repartijas más bien que distribución del poder, ¿no? Entonces ahí un poco para aclarar este punto. Y para conversar sobre lo que mencionó Carla, sobre la separación de poderes. Este sistema tripartito es el sistema ideal de separación de poderes, mi querida Carla. Y no tengo la fórmula mágica para decirte qué es lo más democrático o menos democrático, porque lo que tiene que ver con los sistemas ideales de democracia dialogados en la antigua Grecia ya no existen como tal en nuestra actualidad, porque cada contexto y cada país y cada estado ha decantado en un sistema o un régimen democrático acorde a su realidad, acorde a sus circunstancias, y por eso es que resulta que somos una paradoja, porque se puede hablar de un sistema o de un régimen democrático en este país, pero no podemos decir que se cumplen los principios mínimos aristotélicos del contrato social, del bien común, del equilibrio de poderes o de las relaciones puras de poder entre los actores. Entonces, no es que alguien, y si alguien da la receta mágica, bueno, yo también quiero estar ahí presente para escucharlo, qué es lo más democrático. La separación como tal es lo que garantiza la independencia en la toma de decisiones respecto a las cuestiones del Estado, y la conducción del país. Este es el sistema tripartito ideal. El tema de la elección de la voluntad popular, podemos caer en un tema demagógico si hablamos de que el Poder Judicial también deba ser elegido por el pueblo. Cuando hablamos de pueblo aquí en este país es peligroso porque se manosea mucho el término pueblo para justamente hacer demagogia y no necesariamente democracia. Entonces, la dictadura del pueblo tampoco está bien. Y por ese lado es que siempre la independencia de poderes tiene que tener esta relación clara de, ok, la mitad fue elegido por el país y la otra parte es elegido por el propio Congreso. Perfecto, pero se supone que el Congreso es quien debe ser idóneo, entre comillas también, para poder elegir pues a los representantes, ¿no? De los otros órganos desconcentrados. También hay que tener en cuenta esos puntos para hablar de que la separación de poderes no está mal. Es como cuando hablamos de democracia, cuando yo hablo de burocracia, cuando yo hablo de burocracia, la mayoría lo asocia con, qué sé yo, desorden, demoras, fatiga, ineficiencia, pero si vamos al concepto, la burocracia es el sistema ideal de organización del gobierno, de los órganos del gobierno. Lamentablemente, es cómo se aplican esas normas lo que genera una desazón en el ciudadano y se asocia burocracia con algo malo, así como asociamos tráfico en la ciudad con algo malo, con el desorden, el caos, cuando el tráfico es solo la afluencia de vehículos. Entonces, hay que tener muy claro esto para poder decir que los sistemas están establecidos de una manera ideal. El tema es cómo los implementamos, cómo se llevan adelante. El tema de la burocracia. Voy a insistir mucho con que usemos las definiciones correctas. La burocracia no es una persona, no es un funcionario, no es la administración pública. O sea, recuerden que hay una diferencia. Y si hablamos de burocracia, Weber, y ahí a los que son sociólogos deben haberlo escuchado, he leído sus perfiles, algunos son, Weber habla de la burocracia y lo que les mencioné hace un momento y voy a reiterar. La burocracia no es una persona ni el conjunto de personas que administran o que se hacen cargo de la gestión pública. La burocracia es un sistema ideal de organización del Estado. O sea, quiere decir que la burocracia es la forma en la que hacemos o la que cumplimos la voluntad, las normas del Estado. La burocracia no es una persona. La persona es la que lo va a implementar a través de sus funciones, va a cumplir con aplicar la normativa y aplicar los procesos y tal y tal.
Pero la burocracia es un sistema ideal, está planteado para ser un sistema que realce la precisión, la exactitud, la eficiencia más bien del Estado, y que esta eficiencia sea a través de la separación de tareas, de la supervisión jerárquica, de la organización misma de la gestión pública. Entonces, cuando hablemos de burocracia, ya no debemos asociarlo a lo malo, a lo negativo. La burocracia no es lo negativo, la burocracia es el sistema ideal de cómo debe funcionar más bien la gestión a la interna de los organismos públicos. El problema está en cómo se ejecuta, cómo se implementan los procesos de las personas que quizás, y en este caso voy a los servidores públicos, que se encargan de. Sin embargo, yo como servidora pública, las normas están ahí, están para aplicarse, están tal cual los procesos. ¿Qué es lo que de repente sucede a la interna de los gobiernos locales? Y ahí jalando un poco a lo que mencionó Carla, que el tema procedimental existe no solamente la obligación, sino también la posible sanción de que si el servidor público no cumple los procedimientos establecidos en el ejercicio de sus funciones, puede ser denunciado administrativa o administrativamente, pero también de manera a nivel de como delito por omisión de funciones. Entonces, no es tan sencillo decir, a veces ligeramente, ¿no? Decimos, todos estos son unos burócratas. En realidad, los servidores públicos están dentro de un sistema burocrático que ya establece la definición exacta de tareas, la aplicación específica de normas y su implementación exacta, sin cambios, sin capacidad o sin posibilidad de hacer ninguna acotación allí. Yo tengo ciertas funciones que están establecidas en mi ROF, mi reglamento de organización y funciones, y yo no puedo, por ejemplo, por más que quiera, hacer talleres de empleabilidad cuando mi ROF dice que yo debo de hacer solamente talleres sobre prevención de violencia. ¿Por qué? Porque ya está establecido. Esa es la burocracia, la organización de las tareas, la organización de las acciones que voy a desarrollar que permitan el cumplimiento exacto y preciso y eficiente de todo el rol que tienen cada organismo del Estado, cumpliendo y respetando las jerarquías. Entonces, cuando yo le digo a veces, por ejemplo, a Gerardo, mándame un correo con copia a mi gerente. ¿Por qué? Porque mi gerente tiene que estar enterado de las coordinaciones que yo hago por el respeto a las jerarquías, pero porque también mi manual de organización y funciones me lo dicta y yo no puedo saltarme esa jerarquía para poder atender otras demandas que no me corresponden. Entonces, la burocracia no está mal, la cuestión está en cómo se aplica y cómo se ha organizado el Estado actualmente por este sistema increíble de normas que hay, por los cuales los procedimientos son muy largos, son tediosos, y ahí es donde viene pues esta molestia justificada, por supuesto, de la ciudadanía, de que somos unos burócratas. Sí, lamentablemente, pues, ¿no? Pero la burocracia no es lo malo, teóricamente, y como en el sistema ideal de separación de poderes, es lo ideal. El tema está en quiénes lo ejercen y cómo se ejerce y qué hacemos para simplificar, y existe la ley de simplificación administrativa, para simplificar procedimientos que permitan acercar mucho más las necesidades de los ciudadanos a la aplicación misma de las políticas. Y exacto, como dice Carla, existen mecanismos para ejercer la voluntad popular. La cuestión está aquí, sí existen, ¿ah? Presupuesto participativo, el plan de desarrollo local concertado, el plan regional de desarrollo concertado, el plan nacional de desarrollo, el plan de desarrollo nacional. Existen los instrumentos y los espacios y los mecanismos para ejercer la voluntad popular. La cuestión aquí, y lo dejo para ustedes, es si realmente se conocen o no, se han masificado o no la información respecto a cómo funcionan, cómo puedo participar, en qué momento se debe participar y qué hago cuando participo en ellos.
esa cuestión es la que está pendiente. Y de que hay la consulta previa, ¿no? Diferentes mecanismos. ¿Cuánto de las ciudadanías, de los ciudadanos ejercen esos derechos? Pocos. ¿Por qué? Porque se masifica, porque está muy poco masificada la información sobre cómo funcionan estos mecanismos y de qué forma participo, cuál es mi rol, en qué momento y qué hago y cómo lo hago. Y el desarrollo de capacidades detrás es el problema entonces, porque yo puedo saber que existe el presupuesto participativo, que debo presentar un proyecto y que espero que pueda ser priorizado, pero si yo no sé cómo elaborar un proyecto para presentarlo al presupuesto participativo, si no tengo un acompañamiento, si no hay un monitoreo de parte de los propios funcionarios o servidores del gobierno local, nunca me van a llegar proyectos pues para priorizar, ¿no? Y siempre se va a priorizar pistas, veredas, pistas, veredas, pistas, veredas. Entonces, importante por ese lado. Me gustaría hablar mucho más al respecto, les invito a que revisen en este punto ya los videos y el material de referencia para que siempre utilicen los términos correctos. Ahí hay que hacer una diferenciación entre también lo que es gestión pública, administración pública, porque ahí también hay siempre confusiones. Voy a entrar al punto álgido ya y lo más cercano a lo que nos llama el día de hoy, nos convoca, tenemos poco tiempo, es el de políticas públicas. En definitiva, vamos a hacer un resumen también porque esto está en el material que yo ya les he dejado, pero es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Las políticas públicas finalmente, y todo el rollo de la democracia tiene que ver con políticas públicas, Lisette, ¿cómo así? ¿De qué forma? No entendí. Bueno, vamos a explicarlo de manera clara. Todo Estado que logra alcanzar un régimen político democrático debe apuntar entonces a que estos actores sociales puedan llevar su voluntad hacia el gobierno, que se hace cargo de la voluntad del Estado, para que ejerzan sus funciones y cumplan con la provisión de servicios. La política pública resulta ser entonces un instrumento, una herramienta de gestión de las muchas que haya, una herramienta de la gestión pública. Y la gestión pública es la forma en la que yo llevo el cómo, a ver, el cómo voy a hacer para llevar servicios a los ciudadanos. El servicio público es el bien intangible que, por excelencia que todo gobierno local, regional, nacional, debe proveer a sus ciudadanos para satisfacer alguna necesidad o resolver algún problema público. Entonces, esto tiene que ver con la gestión pública. ¿Y qué es la política pública? Es el qué voy a hacer para resolver ese problema, necesidad pública que se ha identificado. Existen diferentes políticas públicas que se desarrollan para poder atender justamente esto, nuevamente, una necesidad o problema público. Bien, ¿a quiénes llega esta política pública? Y a cómo les favorece o cómo les atiendes es lo que permite definir los tipos de políticas públicas que existen. Entonces, existe una herramienta importante de la gestión pública que es las políticas públicas. Una gestión pública moderna, ¿ya? Se caracteriza por desarrollar políticas públicas que estén orientadas al ciudadano. ¿Qué significa esto? Que respondan de manera efectiva a las necesidades o problemas públicos que la ciudadanía o que el ciudadano percibe, siente y le aqueja al momento de su convivencia en el país. Entonces, si el gestor público tiene claro cuál es el problema público a atender, entonces esto debe ser refrendado, debe ser consultado, debe ser atendido a razón de lo que el ciudadano o la ciudadana dice, siente y piensa. ¿Por qué? Porque las políticas públicas en su diseño deben ser participativas. De esta forma tenemos un respaldo y una representación real de que estoy desarrollando, diseñando una política pública que de verdad está atendiendo una necesidad pública. Entonces,
Es importante aquí tener en cuenta que existen diferentes políticas públicas. Yo les voy a dar algunas definiciones y ustedes se van a ir dando cuenta del catálogo de políticas públicas que actualmente están vigentes y que tiene el país, en dónde se ubican cada una y a quiénes atiende. Esta matriz que están viendo ustedes acá, la pueden googlear donde ustedes quieran, también es un material de referencia, fue propuesto por Louis en 1996 y tiene que ver con cómo se clasifican o cuál es la tipología de las políticas públicas de acuerdo a los beneficios que otorga y a los costes que genera. Entonces, tenemos que las políticas públicas pueden ser redistributivas, distributivas, regulatorias o institucionales. Aquí importante mencionar que, por ejemplo, a mayor coste, ¿sí? A mayor coste, que está arriba, y con una especificación de beneficiarios que está concentrada hacia la mano izquierda, empezando de izquierda a derecha, donde hay una mayor concentración de beneficiarios y un mayor coste o una concentración de los costes del Estado, se ubican las políticas redistributivas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando hablamos de atender de manera específica a cierta población, ¿ya? Que pueden ser niños, mujeres, jóvenes, ¿no? Ahí vamos con los jóvenes, y que cuyos costes se va a asumir por parte del Estado de manera concentrada en esta población, estamos hablando de un tipo de política redistributiva que busca atender la necesidad de esta población, que se puede haber identificado un problema público, y que además implica el otorgamiento de derechos o la restitución, en todo caso, de derechos a los cuales no están accediendo o en los cuales existe una brecha de acceso. ¿Qué tipo de políticas públicas redistributivas conocemos? Hay que tener claro que si es una política pública que atiende a un tipo específico de población, entonces estamos hablando de una política redistributiva. En el caso de las políticas regulatorias que están hacia abajo, donde digamos que el coste es para algunos y la atención o el beneficio es para otros pocos, o sea, todo está bien concentrado, hablamos de políticas regulatorias. Vamos a hablar en este caso de que el beneficio de este tipo de políticas va para la población en general, pero que el coste lo asumen algunos. A ver, por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo en el caso de las políticas regulatorias, por ejemplo, del cambio climático, para prevenir la emisión de gas invernadero, del efecto invernadero, la emisión de CO2, los costes de una política de este tipo, de una política ambiental, ¿no? Responden a un tipo de política regulatoria, donde para cumplir con esta política pública, con este tipo de política pública, se tiene que, por ejemplo, las empresas invertir en la modernización de su maquinaria, la modernización de su capacidad instalada para disminuir la emisión de CO2. Por lo tanto, los costes los asumen ellos, este sector en específico. Pero el beneficio para quién sería? Para todos en general. Los beneficiarios son difusos, o sea, no sabemos exactamente quién se está beneficiando, pero es para todos. El todos, que es un poquito grande, viene a ser entonces un efecto de una política regulatoria. Pero acá vienen los problemas de la arena política, ¿no? ¿Cómo transamos o cómo transa, por ejemplo, el sector económico, uno de los actores del régimen de los regímenes políticos democráticos, en la aplicación o no de este tipo de políticas? Y ahí, por ejemplo, ya la mayoría estará pensando, eso es lo que pasó con la ley de octógonos. Sí, porque ¿a quién le afecta que se aplique la ley de octógonos? Es a las empresas,
a los sector económico. Y son ellos los que van a asumir los costes de disminuir los niveles de azúcar, los niveles de sodio, los niveles de carbohidratos de sus productos para que estos se adquieran, porque cuando está etiquetado con un octógono de que es alto en grasa, alto en sal, alto en tal, entonces alto en sodio, entonces va a afectar sus ventas. ¿Es una política regulatoria? Sí. ¿Beneficia a todos? Por supuesto, pero en la arena política es donde justamente las políticas públicas también se ven afectadas. El cómo se tranza para que realmente esta política o se implemente o no se implemente. Y ya saben qué partido político fue el que le puso la cruz a esta ley, y si no lo saben tendrían que revisar, que evitó que se aprobara la ley de octógonos al tiempo que se presentó. Y en este punto, también, a ver, ajá, exacto, y ahí vienen los lobbies parlamentarios, así es totalmente. ¿Por qué? Porque las políticas públicas también responden a la transacción de poder. Todo es político, y para los que son de ciencias políticas están en su salsa, porque todo lo que se hace es política finalmente, el cómo hacemos este intercambio o equilibrio de poderes, de poder político. A nivel de los costes, cuando los costes ya son más difusos y los beneficiarios también son difusos, o sea, no es que estén concentrados en una sola persona o en un solo tipo de población, hablamos de políticas distributivas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo más clásico que son las políticas públicas de salud. ¿A quiénes van dirigidas las políticas públicas de salud? A todos, o a la gran mayoría, por lo menos, ¿no? Y ¿quién asume los costos de, por ejemplo, crear un hospital o crear más áreas UCI o crear más camas UCI o tener una política de intervención, por ejemplo, en el tema del COVID? Ya, la política de emergencia que se aplicó para crear más camas UCI y liberar los presupuestos y que no pasen por todo el proceso de evaluación que pasan en el MEF. Aquí a este nivel, las políticas distributivas terminan beneficiando a todos, y cuando digo todos es en general, no hay una población específica concentrada a la cual se esté beneficiando, sino que va para todos. Y el Estado es el que asume los costos de estas políticas distributivas. Saca de su plata, del presupuesto del erario nacional, para construir los hospitales, para construir las escuelas, para construir las pistas, las carreteras, ¿no? Y como esta política, este tipo de políticas públicas beneficia a todos, se habla muchas veces de las políticas más populistas. ¿Por qué? La mayoría que ofrece cuando va a postular al gobierno. La mayoría de los candidatos terminan siempre ofreciendo este tipo de políticas, las políticas distributivas. Más carreteras para el país, más hospitales para el país, más centros educativos, más de todo, ¿no? Más bonos, más todo. Pues ahí va, en este tipo de políticas estamos cuando hablamos de que el Estado asume los costes y que el beneficio es para todos, las políticas distributivas. Y aquí es donde entra el peligro del populismo y la demagogia. Estoy atendiendo la necesidad del pueblo. Voy a tener una política nacional de construcción de carreteras. ¿Es una política distributiva? Sí, pero es allí en la arena política donde hablamos del peligro de la demagogia o del populismo. Ese es el tipo de política distributiva. Y por último, las políticas institucionales. ¿Cuáles son las políticas institucionales? Las políticas institucionales tienen más relación con las políticas constitucionales, aquellas que buscan un cambio ya a nivel de la Constitución, un cambio a nivel de lo que ya está establecido como norma general para el Estado. Por ejemplo, los cambios o las reformas del sistema electoral. Ese vendría a ser un cambio o una política pública institucional. Va a las bases de la Constitución, de lo que ya está establecido en la Constitución y busca reformar, cambiar, mejorar. Esa se puede denominar entonces una política institucional, donde en este caso
Los beneficiarios, bueno, serían todos, en realidad, no algunos, no está concentrado, está difuso, los beneficiarios somos todos, y se asumen, el Estado mismo asume los costes de estos cambios a nivel de sus organismos públicos, ¿no? Los cambios o todo cambio en el sistema de la Constitución misma, las denominamos las políticas institucionales. Por ejemplo, también aquí entrarían las políticas que se establecen desde el sector de economía, cuando hablamos del control del cambio de moneda, cuando hablamos de la política económica nacional, de lo que se va, de lo que se va a implementar como política de reactivación económica. Estas serían o vienen a ser políticas institucionales. Va en relación a cambios o reformas que ya están establecidas en la Constitución y que de alguna manera afectan a todo el Estado. Entonces, estos son los tipos de políticas públicas que tenemos y en relación a ellas es importante que cuando estemos a la luz de políticas públicas podamos identificar exactamente qué tipo de política pública es. Bien, entonces, ya para pasar a lo más práctico, ay, no, creo que no se ve bien, no sé, ahí creo que se ve. Sí. Ya. Estas son las etapas de las políticas públicas que toda política pública debe cumplir. A ver si me ayudan con el audio, no sé quién tiene el audio prendido. Gracias. Bien, estas son las etapas de las políticas públicas, son las etapas que sigue toda política pública para poder diseñarse y formularse e implementarse y hacer su seguimiento y evaluación. ¿Esto lo ha diseñado el ISET? No. Esto está establecido en la Guía Nacional de Políticas Públicas que establece CEPLAN. CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico que está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la PCM, y que es el que regula, es el ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el que establece cómo se deben de elaborar las políticas públicas. Fuera de esto, nadie en ningún nivel de gobierno puede elaborar una política pública que no cumpla con la Guía Nacional de Políticas Públicas, que también les he adjuntado en su material de referencia. Aquí está resumido. ¿Cuáles son los pasos a seguir para elaborar una política pública? En todos sus niveles, los 12 pasos que deben seguir. Pero el punto importante en el diseño de una política pública es la delimitación del problema público y cómo está estructurado y quiénes lo determinan. Para la elaboración o la delimitación de un problema público, en el diseño de la política pública, la base es el diseño participativo. A este nivel, todas las políticas públicas deben, o el ente rector o todo gobierno que está elaborando una política pública, debe convocar a la población que va a ser beneficiaria de la política pública, dependiendo en qué tipo de política pública esté clasificado, para poder establecer de manera conjunta o delimitar de manera conjunta cuál es el problema público que se va a atender y que afecta a esta población en específico o en general si hablamos de una política pública distributiva. Entonces, lo central de la etapa de diseño es que tiene que ser un diseño participativo. La parte de formulación ya es una formulación técnica basado en el recojo de información del nivel del diseño participativo y luego ya la implementación está a cargo de los órganos o de los entes rectores en la materia para lo que significa la implementación o la provisión en este caso de servicios públicos, porque toda política pública decanta en servicios públicos que debe proveer a la ciudadanía. Y por supuesto, toda política pública debe de tener un nivel de seguimiento y evaluación, donde no está a cargo solo del ente técnico, sino que aquí justamente es donde debe haber un rol protagónico de la población, no solo beneficiaria, sino en general de la población para hacer la vigilancia ciudadana sobre el cumplimiento real, cabal, de este
de esta política pública y la provisión de servicios que se ha propuesto desarrollar. Lo que más me interesa de este proceso es lo que yo ya había comentado, que no tenemos que inventarnos nada nuevo. Justamente este es el problema que muchas veces surge cuando estamos en gestión. Queremos inventar una nueva política pública, determinar un problema público nuevo, crear nuevos objetivos, nuevas prioridades, ¿no? Sin embargo, existen ya políticas públicas vigentes. Todo está hecho, todo está planteado, todo está diseñado, todo es muy bonito y muy agradable, todo está perfecto en la política pública. Sin embargo, no nos involucramos como ciudadanía lo necesario y lo suficiente para poder hacer vigente y aplicar e implementar o vigilar que se implementen estas políticas públicas. Y lamentablemente, ese problema no es solo de la ciudadanía, sino de los propios gestores, que cuando están dentro de un gobierno de cualquier nivel, quieren inventarse una nueva política pública y resulta que ya existía. Y terminan siendo o rechazados por CEPLAN, porque todo se presenta a CEPLAN, o simplemente perdiendo el tiempo, generando falsas expectativas. Entonces es importante que en este ejercicio ustedes se hayan dado cuenta de que tú pones política pública nacional de cualquier tema y existe en el país. Lo que hay que tener claro es qué problema público está atendiendo esa política, qué situación futura esperada busca alcanzar, qué objetivos prioritarios se ha planteado y qué servicios públicos va a brindar. Todas las políticas públicas van dirigidas a brindar servicios públicos. Ninguna puede estar establecida hacia arriba como algo muy general. Todas tienen que decantar en un catálogo de servicios públicos que se va a brindar a las y los ciudadanos. Nuevamente repito, los servicios públicos son los bienes intangibles que se brindan a las y los ciudadanos para atender una necesidad o un problema público. Bien, entonces esa es la definición final y la misión de toda política pública.